martes 16 de diciembre. Saben ustedes que este espacio es grabado. Y bueno, decían nuestras abuelas, martes, ni te cases, ni te embarques. Nosotros seguimos acogiendo en nuestro refranero, que nos parece interesantísimo, pero nada más. Nos embarcamos en una nueva aventura, en un nuevo espacio de Desde el Patio. Hoy con alguien muy especial. Dailos Pérez, periodista, buenas tardes. Buenas tardes, Lucy, qué bonita presentación, muchísimas gracias. Para mí ya sabes que es un placer estar aquí contigo. Te tengo que felicitar porque desde luego que yo creo que no es nada fácil el hecho de tomar esa iniciativa y sacar adelante un proyecto como este, que yo creo que de alguna manera también, Lucy, pues nos acerca, ¿verdad?, a la gente del pueblo, te permite conocer pues tantas anécdotas, tantas historias, tanta trayectoria que tiene la gente de nuestro pueblo, y yo estoy enganchadísimo desde el patio. Pues muchas gracias. Me quedó la espinita de la radio y yo sé que de eso sabes tú mucho, porque señores, si yo les contara que a Dailo lo vi pequeño, cómo pasa la vida, cómo pasa el tiempo y qué satisfacción es para mí, de verdad, Dailo, te lo digo de corazón, imaginarme o ver a ese niño que ya soñaba con estar en un medio de comunicación, que le gustaba la radio, que le gustaba el periodismo y que hoy lo tengamos aquí hecho todo un caballero, además guapísimo. Bueno, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede, Lucy. Y convertido en un gran periodista. Yo soy quien te tengo que felicitar a ti. Hoy puedes ser mi maestro. Tú Bueno, sabes que yo estuve vinculada a los medios de comunicación. Sí. No tengo carrera, pero tuve la experiencia de 10 años. Y hoy eres tú. Hoy te tendría yo que llamar a ti maestro. Bueno, yo creo que la experiencia es la madre de la ciencia y a lo mejor experiencia tienes tú más que yo, aunque tú no tengas la carrera y yo sí. Pero mira, Lucy, la verdad que cuando decías que efectivamente desde pequeñito ya me empezaba yo a interesar por el mundo de los medios de comunicación, por el mundo de la radio, probablemente haya gente que no lo sepa, personas que nos están escuchando, pero tú sí lo sabes, tu hermana Elena también lo sabe, que la primera, digamos, el primer debut en la radio como tal fue aquí en Tazacorte. Estamos hablando de la época de Radio Sol, De Radio Sol. 88.0. Ahí estuve yo también. Imagínate, 88.0. ¿Y tu mamá? Y mi madre también, Sí. que de hecho yo empecé yendo con ella, porque date cuenta que yo era un niño. Y tengo muy buenos recuerdos porque, por ejemplo, me ponían a grabar cuñas publicitarias, a leer algún cuento, recitar alguna poesía. Entonces, para mí era Eso como... era un lujo. Era un lujo y además, como un niño que yo era en esa época, era un juego. Entonces, no hay nada que a los niños les guste más que jugar. Entonces, yo jugaba a ser periodista. Y entonces me lo pasaba tan bien que yo dije, bueno, yo el día de mañana espero ser periodista. Qué bonito. Aunque tampoco fue la primera opción. Tampoco fue la primera opción. He de confesarte que yo tuve una época que creo que pasé por esa faceta por la que pasó Conchita Velasco de mamá quiero ser artista. Mamá quiero ser artista. Y yo hubo un momento en mi vida en el que dije, yo quiero estudiar arte dramático. Ajá. Y de hecho hice bastante teatro también aquí en La Palma. Llegué a estar, fíjate, en 2 escuelas de teatro al mismo tiempo. La Escuela Municipal de Teatro Pilar Rey en Santa Cruz de La Palma. Ahí también estuve yo. Y la Pero escuela, en otra época, evidentemente. Y la Escuela Municipal aquí en Tazacorte, ¿Sí? cuando se fundó, que fue el primer profesor fue Fran Pedriani. Exactamente. Correcto. Y al mismo tiempo estaba en un taller de teatro en Los Llanos, o sea que yo intentaba desdoblarme, pero luego es cierto que bueno, que me pudo más el mundo de la comunicación, aunque yo intento que esa, no sé si ese alma de artista, pues de vez en cuando también aflore. Es que una cosa va ligada a la otra. Probablemente. Una cosa va ligada a la otra, te lo digo yo. Probablemente. Cuéntanos, ¿cómo fue esa llegada pues, a Madrid, en donde tú dijiste, aquí voy a comenzar a dar pues, esos pasos definitivos para lograr mi objetivo? Pues date cuenta que yo conocí Madrid cuando tenía apenas 12 años, fue en un viaje de fin de curso. Y claro, para un chico, para un joven de un pueblo tan fantástico y tan maravilloso como es Tazacorte, porque vivimos en el paraíso, sí. Eso hay que reconocerlo, hay que confesarlo, y yo creo que somos la envidia, vamos, de medio mundo, por no decirte del mundo entero y de parte del extranjero también. Sí, estoy de acuerdo. Y entonces, claro, cuando yo llegué a Madrid, yo no había visto una ciudad tan grande en mi vida, con tantas calles, con tanta gente. Recuerdo que me llamaba muchísimo la atención ver tantos edificios altos. Yo me enamoré de Madrid desde el minuto número 1. Y cuando volví de ese viaje de fin de curso, le dije a mi familia, imagínate con 12 años, el día que yo me vaya a estudiar, tiene que ser en Madrid.
Y me decían, no, pero bueno, ya hasta el chico se le pasará esa idea, seguro que se puede quedar un poquito más cerca, en Tenerife, que también está genial, es una isla maravillosa para poder estudiar y demás. Pero yo quería irme a la península, concretamente a Madrid, ya no solo a la península en su conjunto, sino a la ciudad de Madrid. Y al final, después de tanta insistencia con mi familia, R, pues lo conseguí, me fui a Madrid y ya luego empiezas a tener pues ese contacto con tus compañeros, con gente que viene también cargada de otras provincias, de otras partes del mundo, con sueños, con ilusiones, cuando te das cuenta sobre todo de que en este mundo del periodismo es muy difícil hacerse un hueco. Sí, Es bastante. muy complicado, es muy complicado. Y luego también es cierto que es un mundo muy competitivo. Yo creo que en general el Exacto. mundo ya está de por sí Ya está, competitivo, sí, 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 sí. pero el periodismo es muy competitivo. Y yo reconozco, Lucy, que no soy una persona nada competitiva. Yo no soy competitivo. De verdad que incluso eso me gustaría desarrollarlo, porque también puede ser una habilidad que vayas adquiriendo con el paso del tiempo. Pero yo nunca he sido una Yo creo persona que no hace competitiva. falta ser competitivo. ¿Verdad que no? Cada ser es único e irrepetible. Esto Exactamente. nos lo dijo un sabio, no recuerdo ahora quién fue. Cada ser es único e irrepetible, por eso cada persona tiene su esencia, sus dotes, sus capacidades. ¿Para qué queremos competir? Exactamente. Si cada uno tenemos un hueco asignado en esta sociedad, ahí es donde vienen ya todos los problemas. Coincido Y en 100% el arte contigo. pasa lo mismo. Pasa lo No mismo. hay que competir, No hay que hay competir. que compartir. Ujú. Además es que cuando tú compartes, realmente sientes como que la vida fluye muchísimo mejor. Exacto. Estás en sintonía, en Y armonía con además, la propia vida. las personas que no somos competitivas, porque yo tampoco lo soy, sentimos que crecemos cuando el otro crece también. Totalmente, es así, es así. Entonces lo que te estaba comentando, al llegar a Madrid y ver que es un mundo, porque es cierto, tan competitivo, yo decía, ¿y cómo me puedo hacer un hueco yo aquí? ¿Y cómo puedo yo intentar, vamos a decir, destacar dentro de tanta competitividad, tanta gente, tantos buenos profesionales? Porque yo veía que tenía muchos compañeros que de verdad chapó por ellos, porque tenían una facilidad a la hora de poder comunicar, de expresarse, y sin embargo fue cuando entendí justamente lo que tú acabas de decir, que nosotros lo que tenemos que mostrar, incluso cuando estamos comunicando, es nuestra propia Exacto. esencia y dejarnos de apariencia, Exacto. ir a la esencia. Entonces yo dije, pues intentar ser yo mismo en cada momento, buscar una forma, no sé si diferente, una forma natural de comunicar y de intentar también llegar a la gente, meterte a ser posible en el corazón de las personas. Claro. Y yo creo que ahí es donde probablemente esté la clave. Claro que sí, claro que sí. Eso es parte fundamental de cualquier persona que quiera ser comunicador o comunicadora. Bueno, estamos hablando de Madrid. Ahí te formaste, regresaste, ahora mismo estás trabajando en la radio, donde has estado siempre, ¿verdad? En Onda Prácticamente, Cero. pues sí, en Onda Cero, aquí en La Palma sí, es cierto que ya yo venía también de hacer algunos pinitos en la radio fuera, porque también en su momento estuve un verano en Cadena Ser en Tenerife, Ajá. luego vine de hacer bastante radio en un medio de la península que se llama Click Radio Televisión, que todavía existe, y actualmente pues ya llevo 3 años en Onda Cero La Palma, donde me he podido a lo mejor ir desarrollando y donde la gente aquí en La Palma me ha podido conocer un poquito más. Y desde luego que hay que aprovechar las oportunidades Por supuesto. y trabajar día a Además, es que día arduamente. ha sido tan bien recibido y tan acogido y da gusto escucharte y bueno, Muchas estás gracias, hecho un Lucy. gran profesional. Yo me Muchas siento gracias. orgullosa, Bueno, de por verdad, favor. de que haya pues una persona de aquí que haya conseguido ese propósito, que podamos decir que tenemos un buen periodista. Hay que sentir eso porque es que no ha de ser de otra manera. Háblanos de Cuba, estás ligado también a Cuba. Cuba es un sitio que, pese a las circunstancias en que está el país, porque eso de todos es sabido, ¿no? Pero que también tiene su belleza, su encanto. A mí, por ejemplo, la música y todo ese tema, a mí, vamos, me encanta. Cuba es un país, es una isla bella, la mires por donde la mires. Yo date cuenta que por parte materna, mi madre es Sí, cubana. sí, sí, señor. Y Que por cierto, le entonces, vamos a mandar un beso muy grande, oh, que seguro que nos está seguro, viendo. seguro que sí, un besazo, mamá. Y entonces, pues efectivamente yo llevo visitando a Cuba. Es que te diría que perdí la cuenta de las veces que a lo largo de mi vida yo he visitado Cuba, porque probablemente ya yo haya entrado
a esta isla maravillosa más de 10 veces, sin exagerarte, desde finales de los años 90, que yo era un niño, y el primer viaje a Cuba, ni me acuerdo, o sea, para que te hagas una idea. Y Cuba es un país de verdad que a mí me ha marcado como persona. Yo no entiendo mi vida sin Cuba, porque tengo muy buenos recuerdos de mi familia, de mis primos, de mis abuelos, de mis bisabuelas. Yo llegué a conocer a 2 bisabuelas cubanas, que eso es un privilegio enorme. Gente muy dulce. Muy dulce, la cultura es fantástica, pero luego también, según van pasando los años, pues tristemente a nivel político, tal y como está el país, pues incluso mi propia familia se ha visto en la necesidad, en la obligación, si cabe, de abandonar su propia tierra, sus raíces. Entonces estamos un poco desperdigados, ¿no? Porque hay familias que están en Estados Unidos, algunos primos todavía tengo y tíos en Cuba. Y bueno, yo sí que es cierto que de todos los nietos de mis abuelos por parte de madre, el único que nació aquí en España, en La Palma, fui yo. Bueno, que tú estás ligado, muy ligado también a Tazacorte, tu padre, que en paz descanse, también era aquí de Tazacorte, tu tía. Sí. Y bueno, y tu mamá, pues, de Cuba, pero ya estaba aquí también. Por cierto, una mujer guapísima, que está súper conservada y muy guapa. Eso seguro que le agrada muchísimo escucharlo. Mabel, que sí, que estás hecha una guapetona y que tienes aquí un chico guapísimo. Y por cierto, ¿tú has estado en Cuba? No. Pues tienes que ir. Me gustaría. El próximo viaje te llamo y vamos juntos. Vale. Vamos juntos. No me voy a olvidar, Además, ¿sabes qué pasa? Que Cuba lo que tiene sobre todo, también Lucy, es que cuando tú llegas a esta tierra te das cuenta también de lo privilegiados que somos nosotros aquí. Claro. Porque hay tantas carencias en Cuba ahora mismo, pero yo creo que esto que se está viviendo actualmente en Cuba no se había vivido antes, incluso ni en el periodo especial, cuando la caída de la Unión Soviética. Eso he escuchado. Que son palabras mayores. Eso que me estás diciendo, lo he escuchado mucha gente. Falta de recursos que esto básicos. Ha sido un momento terrible. E incluso fíjate que el cubano tiene la enorme capacidad, que yo a veces digo, pero ¿de dónde sacan el sentido del humor? Porque Cuba está padeciendo desde hace muchísimo tiempo unos apagones tremendos, o sea, se quedan sin electricidad, pero de cabo a rabo, como se suele decir, de una punta a la otra, desde la punta de Maicí al cabo de San Antonio. Y ya los cubanos tú les preguntas y te dicen, no, aquí en Cuba tenemos alumbrones, de vez en cuando viene la luz. Ay, imagínate el sentido del humor, pero esa capacidad de resiliencia para salir adelante, ¿no? Pero lo cierto es que escasean productos básicos, la comida, los salarios son irrisorios, incluso un médico que gane el equivalente más o menos a unos 28 o 30 euros al mes. Eso, ¿con qué capacidad o con qué poder adquisitivo cuentas tú para tú poder sobrevivir? Ya no te hablo de vivir dignamente, de tener incluso algún que otro capricho, no, te hablo de sobrevivir. Y esa realidad la están viviendo los cubanos. Incluso leía el otro día que más de 30.000 médicos se habían dado de baja del sistema sanitario cubano porque no pueden seguir trabajando con esos recursos tan escasos. Es que es eso te genera una frustración y una impotencia, y ver cómo vidas humanas que tú tienes en tus manos, pues esas personas se te mueren porque no puedes hacer nada por ellas. Eso tiene que ser por falta terrible. de herramientas y recursos. Terrible, sí. Bueno, pues yo lamento mucho esa situación. O sea, lo que tú me estás contando, a mí me lo han contado mucha gente también que tienen familia allá, que viven preocupadas por la situación. Y la verdad es que da mucha pena. Tú te casaste en Cuba, o sea, tú tienes tu unidad familiar, tienes tu mujer, tu esposa Date cuenta de Cuba. Qué curiosa es la vida, que cuando mi padre viajó en el año 94 a Cuba con unos amigos, conoció a mi madre. Sí. Y se enamoró de ella y le dijo, yo vuelvo a por ti. Y se casaron en el año 95. Pues en el año 2022, hace 3 años, bueno, mira, aquí tengo el anillo, aquí tengo la alianza. En el año 2022 yo quise hacer un voluntariado, porque yo me había graduado como periodista en una época bastante difícil, porque fue justamente en el año de la pandemia. Y entonces todo esto yo te estoy hablando que lo viví en Madrid. En Madrid ni punto de comparación a cómo se pudo haber vivido aquí en La Palma, que yo creo que la gente estaba un poquito más relajada, más tranquila, espacios naturales, libres, pero en Madrid era un caos, era una locura. Y entonces yo llegó un momento que dije, bueno, tengo la formación, tengo el título, pero ¿y ahora
¿qué puerta toco? ¿A dónde voy? Si hay Sí. medios de comunicación que han cerrado, hay Sí, sí. periodistas que están en la Es muy calle. difícil. Fue caótico. Y entonces en esa época a mí me dio por hacer voluntariado. Bueno, a mí me dio. Yo siempre tuve esa chispa de querer darme a los demás, de ayudar a la gente. Era una inquietud que yo tenía. Y concretamente, Cuba, al ser mi segunda tierra, yo tenía esa deuda pendiente con Cuba, porque me había dado tantos momentos de felicidad con mi familia, con mis amigos, tan buenos recuerdos, que yo quería dar o devolver todos esos regalos, esas satisfacciones, esas alegrías que Cuba Qué me había dado, bonito. yo se la quería Qué gran devolver corazón a mi tienes segunda tenido. tierra. Y entonces me fui para Cuba. Y estando en Cuba, Lucy, conocí a la que hoy es mi esposa. Y a los 10 días de conocerla, le pedí matrimonio. Madre mía, qué bonito. A los 10 Bueno, días. luego la vamos a ver en el Ah, reportaje bueno. que vamos a hacer. ¿Eh? Qué bonito, Dailo. Yo pensando, Dailo, Sí, 10 dime. días para 10 pedirle días. matrimonio a tu mujer. Ay, Dios mío, pero qué cosa más bonita. Pero yo conociéndote, sé que tú estabas ya seguro y que tú tienes tu cabeza bien amueblada. Y Pues luego, yo creo, ¿cuánto tiempo transcurrió para pues casarse? yo creo que todavía es más sorprendente porque yo, gracias por lo de que tengo la cabeza bien amueblada, es cierto que a los 10 días, como bien estabas apuntando, le pedí matrimonio, pero a los 13 días nos casamos. Madre O sea que mía. fue todo bastante Madre rápido. mía. ¿Y Pero llevan bueno, ya 3 años, 3 años? 3 años casados. Qué bonito. Y es ella la que de alguna manera pues aguanta todos los días todas esas preparaciones de entrevistas, de horarios que a veces, como digo yo, de sol a sol, porque a veces las grabaciones son como son. Sí. Y bueno, es verdad que uno tiene sus horarios estipulados evidentemente, pero cuando uno trabaja en un medio de comunicación acabas echando más horas de las que... No solo se ciñe el trabajo al horario que tienes en tu programa, al horario que tienes allí en el medio, sino te lo llevas Sí. contigo Te lo llevas y contigo. estás pensando ya en lo del día siguiente. Correcto. Es así. Es así. Es así. Te lo llevas a tu casa, pero bueno, también forma parte de la profesión, porque si tú quieres ofrecerle al público, a los oyentes, a los seguidores, en este caso de Onda Cero La Palma, un buen trabajo, te lo tienes que preparar y hay que estudiárselo. Y además, date cuenta que yo trato principalmente temas políticos, también Sí. deportivos, culturales, Sí, un poco de sí. todo, pero yo creo que el peso de la información que nosotros manejamos pivota en la política. Sí. Y entonces puedes estar entrevistando desde a un alcalde, concejales de los diferentes ayuntamientos de la isla, consejeros del Cabildo, consejeros del Gobierno de Canarias, diputados, senadores, o sea, es una locura y cada uno tiene sus temas, cada uno tiene su personalidad, su carácter. ¿Verdad y que no es entonces, fácil? no es fácil, no es fácil, pero si te gusta, puedes hacerlo. Yo siempre intento hacerlo con mucho cariño, con mucho respeto, siempre también intento mantener un tono neutral, tú me conoces, porque no me corresponde a mí posicionarme para nada, porque eso pierde también objetividad. Eso es fundamental. Es muy Pero importante. es muy difícil a Ujú. veces. Es muy difícil porque al final también en la persona hay también unas ideas, unos valores. Exacto. Se te puede notar, ¿no? En algún momento que algún político dice algo que a ti no te termina Que- de agradar. Exacto. Pero intento no tomar Que además somos partido. ciudadanos, Claro, somos claro. votantes y Es de alguna así. forma a Es veces así. nos vemos entre la espada y la la pared. Yo Pero siempre bueno, intenté llevarme bien con todo el mundo, era lo que me gustaba, siempre intenté ser neutral y yo te entiendo perfectamente, pero sé que no es muy fácil. no es muy fácil, incluso por más que lo intentes, siempre puede que haya alguna persona que crea, ¿no? Que tenga esa falsa percepción Sí. de que a lo mejor personalizas las entrevistas, de que le haces una pregunta rebuscada a propósito, porque es tal persona, nada ¿O más por qué lejos de la no realidad. me dijiste esto a mí y Exactamente. se lo planteaste al otro Ahí y ya casi que ahí entras en se un te patio está de colegio. viendo, ¿sabes? Entonces, Y pero bueno. entonces, oye, Sí, yo es sé que complicado, pero yo es intento eso, complicado. hacerlo siempre con cariño, con respeto, pasármelo bien también en las entrevistas, por muy complicadas que puedan llegar a ser o por muy difíciles. Ya te digo, a lo mejor son temas incluso densos, de leyes, de decretos, pero bueno, también tienes que tener mucho cuidado y mucha sensibilidad con los temas que tocas, porque detrás, por ejemplo, con el tema del volcán, ¿cuántas veces hemos estado hablando de afectados por la erupción, de agricultores? Entonces, tienes que tener, creo yo, esa sensibilidad para intentar empatizar con la gente, para sobre todo
que ellos te vean como un medio, como un profesional en el que pueden confiar, donde se pueden desahogar, donde también ellos pueden transmitir todas esas quejas, todas esas demandas, esas denuncias, para que luego nosotros, a ser posible, elevarlas a las altas esferas, como se suele decir. Es que yo creo que desde los medios de comunicación se resuelven muchas cosas, se hacen llegar muchas cosas a los de arriba. Un micrófono tiene mucho poder. Tiene mucho poder y si lo sabes usar es un poder, entre comillas, muy positivo, porque al final ese poder lo que busca es ayudar a las personas, servir al pueblo, ¿no? Poder, pues eso, de forma positiva. Positiva. Sí. Y el buen periodista yo creo que es el que tiene claro, el que está convencido de que está en un medio de comunicación ejerciendo el periodismo para servir y no para servirse. O sea, es un compromiso con el pueblo absoluto. Es amor al trabajo. Es amor al como trabajo. Cualquier rama. Y también es un canto de sinceridad continuo. Porque la gente, si no te sientes, si no te ves sincero, desconecta. Tú tienes que creerte lo que tú estás transmitiendo. Exactamente. Y tienes también que ser fiel a ti mismo, ser coherente y tener unos principios y unos valores, porque yo siempre he escuchado, por ejemplo, que una mala persona no puede ser buen periodista. Es imposible. Entonces yo intento ser una buena persona, intento pasar por esta vida haciendo el bien. De todo, pero eso es lo mejor. Para que el día de mañana digan, caray, pues a lo mejor no era el mejor de los mejores, pero tenía esa buena intención de construir. Exactamente. Yo esa premisa, vamos a decirlo así, la tengo representada en todos mis libros. La única forma de salir adelante, de poder paliar un poco esta vorágine de maldad y de malas intenciones en las que nos vemos envueltas entre políticos, entre todo lo que está sucediendo, que se está cosiendo algo muy feo, porque eso lo sentimos todos, pues es a través del amor, del respeto, del aportar cada uno lo que podemos, lo que sabemos, pero sin hacernos daño. Pero claro, eso es una cosa muy bonita que dicha así es maravillosa, pero es lo que decíamos antes, luego surge la competitividad y todo eso, pero bueno. Ahora me hiciste recordar a Santa Madre Teresa de Calcuta, cuando decía que al final, realmente si nos ponemos a examinar y analizar cómo está el mundo está enfermo principalmente por una causa, porque le falta amor. Exactamente. Ya está. Entonces, tenemos que intentar desde nuestro trabajo, desde nuestra profesionalidad, desde nuestros conocimientos, bueno, pues ponerlos al servicio del pueblo y transmitir amor, que es lo que el mundo necesita. Sí, señor. Eso es un mensaje precioso, me hago eco de tus palabras, y los que pensamos así, que somos muchos, porque hay mucha gente buena. Pobre de nosotros si no creyéramos que todavía existe gente buena y con buenas intenciones, porque si no, pues todo se vendría abajo. Totalmente. Bueno. ¿Sabes qué pasa también, Lucy? Que el mal como tal es mucho más ruidoso que el bien. Es mucho más ruidoso. Lo que pasa es que por cada bomba que se denota en el mundo, que se detona, perdón, en el mundo, hay millones y millones de abrazos que se reparten también a diario. También. Entonces, por eso te decía, es mucho más ruidoso, pero el amor predomina. El amor predomina. Totalmente. Eso es algo precioso. Dailo, cuéntame. ¿Cómo ves el tema de la cultura aquí en la isla? Yo sé que tú tienes tú en tu programa estás orientado más bien a la política y todo eso, pero bueno, la cultura también está presente ahí. ¿Cómo ves tú el panorama cultural ahora mismo aquí en La Palma? Pues yo creo que el panorama cultural hay que reconocer que aquí en la isla de La Palma tenemos muchísimo talento. Hay gente con grandes voces, hay gente que actúa muy bien, que escribe de maravilla. Un ejemplo, Gracias. aquí lo tenemos en ti. Escribo como sé. No, bueno, pero le pones empeño y le pones también amor. Volvemos al final, ¿verdad? Al mismo punto de partida, al amor. Yo creo que hay que seguir apostando incluso también por elaborar, si cabe, un plan estratégico cultural que, digamos, defina la hoja de ruta a seguir para poder apostar por lo nuestro, para, digamos, darle oportunidades a todos esos artistas que tenemos en la isla de La Palma, que está muy bien, por supuesto, contar con artistas internacionales que vienen de fuera, eso enriquece, complementa, pero sin caer en ese pozo, en ese hueco, en ese abismo
de que luego los artistas de aquí a lo mejor se puedan sentir desamparados, un poco arrinconados, porque creo que no es de justicia, no es de recibo, teniendo tanto talento como tenemos en la Hay Isla que de La luchar Palma. mucho, Muchísimo. mucho para lograr estar ahí, un poquito. Hay que luchar muchísimo. Y además la cultura, date cuenta que el propio José Martí, el apóstol de Cuba, el padre apóstol de Cuba, decía que efectivamente la cultura hace a los pueblos ser libres. Exacto. Y es totalmente cierto. Entonces, ¿cómo yo no voy a apostar por la cultura cuando soy un enamorado de la libertad? Entonces, incluso también desde mi labor como periodista, la cultura siempre está presente en mi profesión e incluso también en mi vida, porque yo sin la cultura, de verdad, en primer lugar no podría ser libre. Sin libertad tampoco podría ejercer el periodismo, y si no fuese periodista, pues probablemente no tendría la esencia que tengo ahora. Somos eslabones de una misma cadena, y como tú dices, pues estamos conectados. Dailo, ¿podríamos estar hablando 3 días o 3 una semanas? ¿Cuántas cosas? ¿De cuántas cosas? Seguiría hablando de Cuba, seguiría hablando de la música que muchas veces busco en YouTube, la música de músicos y cantantes cubanos y cubanas. Me encanta verlos actuar en la calle, en cualquier rincón, porque con pocas cosas hacen maravillas. Maravilla. Soy una enamorada y tengo un respeto profundo por los músicos y por la música cubana, por los talentos cubanos, porque la gente de Cuba tiene mucho talento. Bueno, que podríamos estar hablando de muchísimas cosas. Lo único que quiero decirte es que ojalá cuando pasen muchos años podamos recordar que en todo este tiempo que tenga que pasar, que Dios nos dé mucha vida. Yo por ley me iré antes que tú, pero bueno, eso nunca se sabe. Nunca se sabe, no, pero es así. No está firmado en ningún sitio. Yo puedo ser tu mamá. No está firmado en ningún sitio. Que tú sigas así como hasta ahora, progresando, prosperando, siendo tan querido por todo el mundo. Sabes que el cariño se respira en cualquier gala que presentes, en cualquier acto que estés. Todos te queremos, estamos orgullosos de ti. Y que se sigan haciendo cosas y que hayan muchos periodistas como tú, con ese sentimiento, con esa gran personalidad. Y nada, agradecerte que hayas estado aquí desde el patio y que seguiremos hablando de muchas cosas más. Seguiremos hablando, agradecerte por supuesto a ti también la invitación, que te hayas acordado de mí y sobre todo lo más bonito, ¿no? El hecho de que me hagas saber, ¿no? Que soy tan querido por la gente. Sí. Yo muchas veces no me lo termino como de creer del todo. Te lo digo de corazón. Pero además también, eso se nota. Bueno, pues muchísimas gracias, pero ya te digo que no me lo termino como de creer del todo, pero yo sí que quiero también aprovechar tu espacio, tu programa, para decir que yo quiero mucho a mi pueblo de Tazacorte, a nuestro pueblo de Tazacorte, y todo lo que hago en mi día a día como vecino, como periodista, como Dailo Jesús Pérez Rodríguez, como un chico más, yo intento hacerlo con el corazón, desde el corazón, y si algún vecino, vecina, amigo, amiga me necesita, pues yo siempre que pueda estar a su servicio, pues si Dios quiere, aquí estaré. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Luz. Muy buenas tardes, gracias por habernos acompañado en un nuevo espacio, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo desde el patio. Sean felices fiestas y mucha salud para todos. Gracias. Nada duerme para siempre, todo despierta, solo el llanto que es acallado por una sonrisa. Se escribe una canción, surge un poema, nos rodean aromas y recuerdos, brisas lejanas que permanecen. Hay una puerta que solo es tuya y dejas que todo el mundo quepa. Esa es la grandeza. Siguen sonando palabras que dibujan sentimientos, porque hay una razón que entiendes, que enciende tu alma. Por eso la vida te va regalando todo lo bueno, todo aquello que te mereces.